En vídeos anteriores hablamos de la existencia de dos procedimientos judiciales diferentes para poner fin al vínculo matrimonial. Por una parte está el divorcio contencioso y en segundo lugar el divorcio de mutuo acuerdo. En ese vídeo hice referencia a las diferencias que existían a grandes rasgos entre uno y otro procedimiento. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las ventajas del divorcio de mutuo acuerdo respecto del divorcio contencioso. Empezamos. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el divorcio de mutuo acuerdo es menos costoso que el procedimiento contencioso. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe fundamentalmente a que es un procedimiento más sencillo y los honorarios del abogado son bastante más bajos, y en segundo lugar, que las partes únicamente van a necesitar la asistencia letrada de un solo abogado y de un solo procurador. Esto ya va a redundar en un 50% menos de gastos procesales. Otra de las ventajas del divorcio de mutuo acuerdo respecto del contencioso es la rapidez en obtener una sentencia. Esto se debe a que el procedimiento es mucho más sencillo. ¿En qué va a consistir? Pues bien, como dije en el punto anterior, las partes van a ir representadas únicamente por un abogado y un procurador. El abogado será el encargado de formular la solicitud de divorcio, lo que se denomina demanda de divorcio. A esa demanda se le acompaña el convenio regulador, que, como dije en vídeos anteriores, es un acuerdo en el que las partes van a dejar firmadas las estipulaciones que van a regir una vez que exista una sentencia. Esa solicitud y ese convenio regulador se aportarán al juzgado. Si existen hijos menores, de ese convenio regulador se va a dar traslado al Ministerio Fiscal, que será el encargado de velar porque no se vulnere ningún derecho fundamental de los menores. El Ministerio Fiscal emitirá un informe y ese informe se dará traslado al juez. El juez, si no tiene que concretar ningún punto con las partes y el informe del Ministerio Fiscal es favorable a lo interesado por las partes en el convenio regulador, las mandará a citar de forma separada para que se ratifiquen en el convenio. Lógicamente no va a existir ningún juicio, es la diferencia fundamental con el divorcio de contencioso. ¿En qué va a consistir la ratificación? Pues como digo, las partes acudirán de forma separada al juzgado, se les exhibirá el convenio regulador que previamente habrán firmado en el despacho de su abogado y se ratificarán. Se tratará de una mera comprobación de que la firma que consta en el convenio que se aportó con la solicitud de divorcio es la firma de cada uno de los cónyuges. Una vez que se produzca la ratificación, poco tiempo después se dictará una sentencia de divorcio y de forma inmediata se inscribirá en el registro civil. El procedimiento, como digo, es muchísimo más rápido que el procedimiento contencioso. Bajo mi punto de vista y el de la mayor parte de los abogados, es muy importante que las partes se sienten a negociar en su procedimiento de divorcio. Sí que es cierto que en muchas de las ocasiones los niveles de tensión son tan altos que las partes son reacias siquiera a mantener un diálogo. Ahí es donde entramos los abogados y donde tenemos un papel importante nosotros, que seremos los encargados de intentar acercar posturas, de relajar la situación y de hacerles ver con claridad a las partes los beneficios de llegar a un acuerdo en su convenio regulador. ¿Por qué es tan importante que las partes negocien? Como decía en anteriores vídeos y en el punto anterior, a la demanda de divorcio habrá de acompañarse un convenio regulador que constará de una serie de estipulaciones que se mantendrán vigentes una vez que exista esa sentencia. Estas estipulaciones se refieren a la guardia y custodia de los hijos, al uso y disfrute de la vivienda, a la pensión de alimentos, a la pensión compensatoria, entre otros puntos. Si las partes no llegan a un acuerdo en estas cuestiones, estarán dejando en manos de un tercero, que es el juez, la decisión final. En muchas de las ocasiones, y mi propia experiencia lo dice, cuando acuden a juicio sin previamente haber intentado negociar sobre estas cuestiones, la decisión que obtienen del juez muchas veces ni siquiera les es satisfactoria. Y lo peor es que es un convenio que luego se tiene que cumplir. Por eso, mi consejo es que si estáis en un procedimiento de divorcio, lo que os recomiendo es que habléis. Igual que en otros órdenes de la vida, hablar es muy importante, más en una cuestión como esta. Que confiéis en vuestro abogado, que intentéis ser flexibles también y que utilicéis sobre todo el sentido común y que mantengáis la misma rutina para vuestros hijos que veníais teniendo dentro de lo posible dentro del matrimonio. Porque al final es una cuestión más que nada de sentido común y de que las partes lleguen a un acuerdo en cuestiones que si se va al juzgado lo único que se va a conseguir es dilatar en el tiempo una resolución judicial y perder más dinero. Esto no quiere decir que en algunos de los casos sí que sea necesario acudir a juicio, ¿no? Pero como regla general lo importante, aunque luego
inevitablemente tengamos que ir a juicio es que las partes previamente hayan hablado. Por último, y no por ello menos importante, otra de las ventajas de acudir a un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo es que las partes van a poder rehacer su vida más pronto. Y esto es así porque no van a estar enfrascadas en un procedimiento judicial que dura meses, sino años en ocasiones, ¿no? Y al final es de lo que se trata, de que las partes puedan continuar con su vida habiendo cerrado una etapa de una forma lo más beneficiosa posible para ambas. Así que, resumiendo, lo principal, que las partes se sienten a hablar. Si por ellas mismas no lo ven viable, que hagan uso de sus abogados. Y si finalmente ni siquiera los abogados consiguen llegar a un acuerdo, entonces sí que no tendremos más remedio que hablar de un procedimiento contencioso y ya se dilucidarán las cuestiones en el juzgado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido resultar de interés y nos vemos el próximo lunes.